Hola, bueno, pues vamos a dar inicio a este video que forma parte de un proyecto de la materia de ética profesional. Eh, bueno, creo que es interesante el tema que vamos a abordar. Finalmente, eh, como parte del proyecto, lo que tenemos que pensar es sobre las cuestiones éticas que incluimos dentro de nuestra profesión como psicólogos. Pienso que es una materia muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces creemos que hablar del bien es una cuestión de sentido común, ¿no? No, que muchas veces todo lo que podemos actuar es correcto. Sin embargo, se presentan situaciones dentro de nuestra misma labor como psicólogos que a veces no podemos prevenir o que están lejos de aquello que aprendimos en el aula y sin embargo hay que aprender a lidiar con eso. ¿A qué me refiero? A este tipo de cuestiones que éticas, ¿no? Que pueden llegar a generar algún conflicto que en cierta forma podrían orillarnos a no saber cómo actuar o qué deberíamos hacer en esa situación. Pienso que la labor del psicólogo es muy importante, ya que trabajamos con personas directamente y más que solamente personas en el sentido estricto de alguien que está ahí, es otro que está confiando en nuestro servicio y es otra persona que está depositando su confianza en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es importante estar siempre actualizándonos o estar siempre en constante preocupación por aquello que hemos decidido tomar la responsabilidad de hacer, ¿no? Eh, Ahora sí que como parte de la tarea o de esto que tenemos que hacer, decía sobre qué valores creemos que debería de tener un psicólogo. Podría yo entender el psicólogo como la persona, el terapeuta, aquel que está como a cargo de la salud mental del otro. Sin embargo, tenemos que recordar que la psicología abarca muchas otras cuestiones que no solamente concierten al área clínica y que por supuesto también van a tener que incluir otras cosas y otras situaciones que van a ponernos en un dilema ético. Sería muy extenso abordar todos y cada uno de las posibilidades dentro de todas las ramas de la psicología que pudieran presentarse. Sin embargo, yo he elegido como el papel del psicólogo clínico, aquella persona que depositamos nuestra confianza y sobre todo con quien nos abrimos para hablar de nuestras emociones, de aquellos sucesos que nos pasan y de qué es lo que esperamos de esa persona finalmente. Puedo hablar desde un sentido que yo he sido paciente y pues bueno, espero algún día poder convertirme en terapeuta. Algo que yo puedo esperar de mi psicólogo o de aquella persona que está trabajando conmigo es confidencialidad. ¿En qué sentido? Saber que puedo hablar libremente y expresar las situaciones que me están perjudicando, son importantes para mí y que no va a haber pues algún lucro, ¿no? Tal vez que no va a señalarme con alguien, que va a tener el resguardo de mi caso, ¿no? Ah, un valor que era que tuviera mi terapeuta es honestidad. No sé hasta qué punto podríamos llamar la honestidad un valor, porque bueno, supongo que habrá cosas que no es que no sea honesto, sino que simplemente, pues no lo sé, podría tal vez no abordar o no sé exactamente cómo podría expresarlo, ¿saben? Porque finalmente intento pensar la psicología sí, claro, como profesión, pero finalmente no podemos dejar de lado que la persona que también ejerce la terapia, pues es una persona que como nosotros, pues también tiene sus propios problemas. Pienso que el psicólogo tendría que tener la posibilidad o la capacidad de poder diferenciar entre sus problemas y los míos o poder
hacer esta división, ¿no? Eso quiere decir tener esta disposición. Claro, como humanos siempre nos va a suceder algo que finalmente nos hará sentirnos más dispuestos o menos dispuestos, pero quiero pensar que una cuestión ética sería que pudiera dividir aquello que sucede en él al exterior, a lo que está pasando conmigo, con esta sesión terapéutica. Otro valor que me gustaría que tuviera un psicólogo y que considero que yo tengo es este poder de involucramiento. Pareciera que eso no es un valor, o quizás sea, yo lo considero peor, que finalmente pues tiene que ver con esta cuestión de la empatía, como interesarme más en lo que te está sucediendo, lejos de ver nada más esta cuestión como del cobro, nada más generar ingresos y no sé qué me estás hablando y no sé qué es lo que te aficiona y no sé lo que es lo que te entristece o te mueve. Finalmente creo que sería como una cuestión muy superficial y una relación, pues sí, completamente banal, ¿no? Pienso que la psicología, al ser una disciplina completamente enfocada en el hombre y en su quehacer, en sus conductas, pensando como en la ética también, ¿no? Que está enfocada al bien, a la actividad humana. Por supuesto, tiene muchísimo que ver con la psicología, la actividad humana. Entonces, pues de ahí la importancia que puede tener justamente la ética para esa actividad, ¿no? Porque podría mermarse muy fácilmente con ciertas situaciones que si no sabemos manejar o no nos damos a la tarea de querer comprenderlas un poco más, podría generar conflictos muy grandes. Y no solamente refiriéndonos al terapeuta únicamente, sino como la cuestión perjudicial incluso para paciente. Creo que el tema es muy extenso y también es muy valioso. Creo que tendría que abordarse de otra forma y tomarse con más seriedad esta cuestión de la ética, porque muchas veces podemos dejarla pasar como una materia que es requisito para poder llegar a una titulación, cuando realmente no es solamente así. Implica muchas otras cosas el ser ético y también creo que el ser ético en la profesión no es tan sencillo. Podría pensarse que, como comentaba hace un rato, por sentido común podríamos llegar a él. Sin embargo, no es tan fácil ya en la práctica. La teoría es muy buena, pero ya la práctica pues ya es otra cosa. Entonces, creo que como labor del psicólogo tendríamos que enfocarnos más a reflexionar sobre nuestros propios actos, en autoobservarnos para poder tener una crítica que genere finalmente un cambio, que pueda propiciar un beneficio no únicamente para el cliente, sino como para ti como terapeuta. Creo que es algo que requiere más tiempo, pero por lo pronto pienso que deberíamos de tener más reflexión al respecto.